Hola, soy la doctora Ivette Maldonado Rivera del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Bienvenido a este video tutorial titulado Cómo hacer un informe oral eficiente mediante el uso de PowerPoint. De acuerdo con Syndrome 2010, se dice que recordamos hasta un 20% de lo que escuchamos, hasta un 30% de lo que vemos, pero si combinamos el ver y oír, podríamos recordar hasta un 50%. Si luego de esta clase comentas lo aprendido con otra persona, pues ese por ciento de retención puede aumentar hasta un 80%. Y si lo aplicas, que se supone que en este curso lo vas a aplicar, podrías recordar hasta un 90%. Esta estadística la traigo para demostrar que es preferible que cuando haces un informe oral tengas algún tipo de ayuda visual o audiovisual, y esto aumentará el porcentaje de retención de los participantes. Los objetivos de este webinar es que el estudiante pueda identificar los componentes que interactúan en toda presentación eficiente, que conozca los aspectos a considerar antes y durante el informe oral, y que pueda desarrollar las destrezas de comunicación, logrando que al informar oralmente se haga de forma eficiente. La agenda para este video tutorial he dividido en dos etapas: qué hacer antes del informe oral y qué hacer durante el informe oral. Existen diferentes tipos de presentaciones. En el caso del informe oral, pues la presentación se prepara para informar. También puedes hacer una presentación para persuadir, que esto sería para un vendedor o tal vez un estudiante de mercadeo. La presentación que es para educar, que este sería el caso de un profesor, pero también puede ser para motivar, para vender, para adiestrar, para divertir o para reflexionar. Ya entrando de lleno en el tema del informe oral, pues comienzo por explicar qué es un informe oral. Es una comunicación destinada a presentar de forma clara y minuciosa el resumen de hechos o actividades. El material se presenta de forma que tenga secuencia y lógica, esto es bien importante. Para ello, vas de lo general a lo específico, o podría ser de lo particular a lo general, aunque generalmente se hace de lo general a lo específico. Como había dicho, el videotutorial se divide en las etapas antes del informe oral y el durante. Ahora vamos a comenzar con las etapas antes del informe oral. Estos aspectos que debes considerar antes del informe oral son la preparación, la audiencia, el formato, la práctica, el contenido, ética y logística. En cuanto a la preparación, lo antes posible debes tener claro el tema o la idea principal. Para eso vas a buscar información que sea de calidad y vas a leer para empaparte sobre el tema. Recuerda que en el informe oral tu trabajo es informar, no convencer. Busca información adecuada. Para eso se recomienda que accedas a bases de datos o páginas de internet, ¿verdad? Que hayan sido evaluadas por ti, o que las busques a través de motores de búsqueda de calidad, como por ejemplo Google Scholar. Entonces vas a analizar esa información y vas a seleccionar la que tú entiendas más pertinente, porque hay demasiada información, pero el tiempo que tú tienes para informar no es ilimitado, así que dentro de la información que haya disponible, pues vas a seleccionar. Conoce los criterios de evaluación. Siempre debes tener claro cuáles son los criterios de evaluación, así que eso siempre debes consultarlo con el profesor. Trabaja con temas que domines. Es importante esto. Selecciona un tema que sea de tu dominio. Si el tema es asignado por el profesor, pues entonces dentro de esos subtemas seleccionas con los que te sientas más cómodo, y esos son los que vas a desarrollar. En la etapa de preparación debes preguntarte qué quieres comunicar, a quién me ha dirigido un informe, porque dependiendo al público es la manera en que vamos a preparar el informe. No es lo mismo un público profesional que un público que no conoce el tema. ¿Qué necesitan saber los participantes? A lo mejor el público al que te estás dirigiendo necesita saber X o Y cosa,
pero otro público no lo necesita, así que por eso siempre es importante tener en mente a ese público. ¿Qué tiempo tienes disponible? Pues dependiendo de la cantidad de tiempo, va a ser el nivel de profundidad con que vas a exponer el tema. ¿Qué deseas lograr con la presentación y con cuál equipo cuentas? Porque dependiendo del equipo, pues serían entonces los recursos visuales o audiovisuales que vas a utilizar y cualquier estrategia que quieras utilizar. Debes tener en mente que preparar una presentación requiere tiempo y dedicación, así que no debes dejarlo para última hora. A veces vemos una presentación que tiene unos slides con ideas y erróneamente podemos asumir que la persona le tocó muy poco tiempo hacerlo, pero eso es falso, porque en las presentaciones ponemos ideas, pero la persona tiene que haber leído bastante porque al momento de informar tiene que elaborar esas ideas. Así que debes hacer los trabajos con tiempo. Establece el tema alrededor de una idea central y desarrolla un bosquejo. Esto es lo más recomendable. El bosquejo se recomienda en todos los trabajos de investigación. Busca personas que estén dispuestos a criticar tus defectos u omisiones. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero es importante esa práctica. En los trabajos en grupo, pues se debe practicar en grupo, pero si el trabajo es individual, pues practica con algún amigo, algún miembro de tu familia, que sea persona que te evalúe de forma consciente y que te diga tus defectos u omisiones. Establece un título que sea provocativo y al punto. Eso es para atraer la atención de los presentes. Se recomienda establecer la conclusión primero y luego redactar el texto, el resto del texto, apoyando esa conclusión. Recopila y organiza la información. Selecciona las actividades y diseña los recursos audiovisuales. Todo eso es parte de la preparación. Prepara una presentación alterna. A veces pues puede fallar la tecnología. Si el informe es presencial, pues llevar unas copias por si acaso, ¿verdad? Hay algún problema. Pero si es a distancia, pues tener la presentación en la nube, tenerla en tu computadora, tenerla en tu pendrive disponible. O sea, como siempre decimos, ese plan B. Ten todo el material impreso para ofrecer a la audiencia, ¿verdad? En caso de que sea requerido. Y estudiar bien la presentación antes de exponerla. Esto es bien importante porque es muy triste estar en un informe oral o en una conferencia y ver que el conferenciante, el ponente, ¿verdad? O el informante no se ha estudiado bien el material. En los informes en equipo se recomienda elegir a un líder. Ese líder es para distribuir y dar seguimiento a las tareas. Si algún miembro del equipo no está respondiendo, se debe notificar al profesor con tiempo, no el día del informe oral aparecer y decir que fulano no está disponible y que X subtema no se pudo abordar. ¿Okay? Que debería ser con tiempo, a menos que sea una situación imprevista. Otras recomendaciones, vas a redactar lo leído o lo observado sin emitir juicio evaluativo. ¿Okay? Acuérdate que tú lo que vas a hacer es presentar los hechos. Como había dicho, el informe es para informar, no para persuadir. El receptor es quien debe valorar la información. No presentes con la intención de convencer, solo es de informar. En otras palabras, que siempre debes presentar esa información de forma objetiva, sin emociones, sin apasionamientos. Limita el informe a unas ideas esenciales. Dependiendo del tiempo que tengas, vas a establecer cuáles son los temas y subtemas que vas a trabajar y hasta qué nivel puedes llegar, porque tienes un tiempo límite. ¿Cómo se logra esto? Pues practicando. Porque a lo mejor tú tienes 10 slides y el tiempo no te da. Cuando practicas te das tiempo y entonces ahí lo puedes cortar. Resume y sé breve. Es mejor que en un informe oral ir de forma pausada explicando las ideas para que el público las asimile, a ir a la carretilla, como dicen, para entonces tratar de cubrir el material porque no me da tiempo y voy rápido. Lo mejor es ser breve, es cubrir unas ideas esenciales dentro del tiempo que tenga disponible. Otra recomendación es asociar ideas. El receptor entiende mejor si relacionas las ideas nuevas con el material que él ya conoce. ¿Okay? Así que de alguna forma cuando tú expreses la información,
asocia con ideas que ya el público conozca. Y si el informe es a distancia, pues aquí hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Que conozcas la plataforma de transmisión, de lo contrario pregunta. Lo recomendable sería hacer pruebas antes del día del informe oral para que todas las personas que están presentando ese día pues conozcan la plataforma. Verifica que tu equipo tenga suficiente energía. Como ya dije, haz pruebas con el equipo y con la plataforma. Y cuenta con un plan B. Un plan B, por ejemplo, sería pues una segunda computadora. O tener una opción de ir a otro lugar si se te va la luz, obviamente si se te va a tiempo, ¿verdad? Con suficiente tiempo, porque si se va cuando ya la actividad está cerca, pues ya ahí sería algo difícil. Pero si la luz se te va una hora antes, pues tener un plan B de otro lugar donde tú podrías ir en casa de un familiar para que puedas presentar. Verifica la iluminación del lugar desde donde transmitirás. Esto es bien importante porque a veces yo he visto webinars donde la iluminación es poca. Eso también yo he fallado, ¿verdad? Son cosas que uno va aprendiendo con la marcha. El lugar debe tener buena señal. Por ejemplo, en mi casa, como estamos trabajando a distancia, pues yo tengo todo mi equipo en el comedor, al lado del comedor, en una mesa al lado del comedor y la sala. ¿Por qué? Porque en mi cuarto la señal del router no me llega, o llega pero bien pobre. ¿Okay? Así que yo cojo el lugar donde hay mejor señal. Y bien importante ponerte de acuerdo con las personas cercanas, o sea, con tus familiares, sobre que necesitas su cooperación para que haya un ambiente de silencio. Esto es bien importante cuando uno va a informar. En mi caso, pues yo vivo con mi mamá, que es una persona mayor, pues yo lo que hago es que me pongo de acuerdo con mi hermana cuando voy a hacer webinars, a dar webinars, para que entonces ella venga y la atienda, ¿verdad? Porque no es una persona mayor y se despista y me habla, etcétera. Así que yo tengo ese acuerdo ya cuando me toca hacer webinars, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues cuando les toque hacer un informe oral, pues tomar esa precaución es importante. Es importante que consideres a la audiencia. Así que para eso, Caban dice que hay dos etapas para preparar la presentación y que en esas dos etapas hay que considerar a la audiencia. La primera es cuando se construye el contenido y la segunda es cuando se diseña el formato. O sea que en ambas etapas siempre pensando en esa audiencia. Para analizar esa audiencia, pues Caban recomienda contestar varias preguntas como quiénes participarán, qué edad y nivel educativo tienen, cuántas personas participarán, qué saben sobre el tema. Este es bien importante porque si una persona ya tiene cierto conocimiento, pues entonces el informe oral lo vamos a hacer más profundo. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su nivel sociocultural? ¿Cuál es su género? Esos aspectos o esas preguntas antes mencionadas van a influir en el grado de complejidad. Utiliza un vocabulario adecuado con la audiencia. Si es una audiencia profesional, podríamos usar tecnicismos. Pero si no es profesional, pues entonces tendríamos que explicar esos tecnicismos si es que es necesario usarlos. Organiza la presentación alrededor de los detalles que a la audiencia le interesa. Por ejemplo, cuando yo preparo un taller, pues si la audiencia son profesores, pues es diferente a cuando son estudiantes. Si son profesores, pues yo tendría que comenzar con ciertas teorías, etcétera. Y si es con estudiantes, pues ya uno va a lo práctico. En el caso mío, que soy bibliotecaria. En el caso de un curso diferente. Prepárate para contestar las posibles preguntas. Así que para eso te vas a leer y estudiar bien ese material. En relación con el formato, debemos considerar diferentes aspectos, como son las ayudas visuales, el tipo de letra, los fondos, las imágenes por sus palabras, imágenes y animaciones, tablas versus gráficas, video o slides. Voy a explicar cada uno de estos a continuación. Antes de comenzar a explicar el formato, los errores más comunes que se ven en términos del formato es demasiada información en los slides, información imposible de leer, ya sea porque está muy amontonada, la letra muy pequeña, etc. Falta o abuso de la imagen, muchas imágenes o muy pocas o ninguna.
Información equivocada. Esto es un error craso, no se debe cometer. No estudiar el tema, como les había dicho anteriormente, que es bien importante conocer bien ese tema para que cuando lo pongamos se vea que estamos preparados. Y el ignorar tu presentación. Comienzo con las ayudas visuales. Para seleccionar las ayudas visuales hay unos criterios que debemos tomar en consideración, como por ejemplo el tamaño de la audiencia, el lugar y la luz, el presupuesto, porque puede ser una ayuda visual tremenda, pero si no contamos con el presupuesto, pues no se puede utilizar. El equipo disponible, por ejemplo, si tienes disponible una pizarra electrónica, un proyector vertical, una diapositiva de 75 milímetros, proyector de data, pues vamos a utilizar esa ayuda visual correspondiente al tipo de recurso que tengamos disponible. A lo mejor el recurso no es lo último en la avenida, pero eso es lo que está disponible. También hay que considerar el tiempo que tenemos disponible para preparar esa ayuda visual y la duración y la naturaleza de la presentación. Si tienes 5 minutos para presentar, pues no puedes contar con presentar una ayuda audiovisual, por ejemplo, un video de 3 minutos, porque entonces se te fue la mayor parte del tiempo de tu presentación con esa ayuda audiovisual. Sobre el tipo de letra a utilizar, vas a usar un máximo de 2 colores y estilos de letra. A través de este video tutorial vas a ver que en varias ocasiones voy a mencionar instrucciones de que tanto es el máximo o el mínimo, etcétera. Y eso es porque en PowerPoint es bien importante ese balance, si no el público se distrae. El tamaño de la letra recomendado es entre 24 y 44, o sea, un mínimo de 24, un máximo de 44 si el slide tiene poco texto. Esto es de acuerdo con los autores que estoy citando en este slide, pero hay autores que ese tamaño 24 mínimo para el texto lo disminuyen y dice que debe ser mínimo 20. Así que en mi presentación o en mis presentaciones yo siempre utilizo tamaño 24 y en las citas mínimo tamaño 20. En ocasiones en algunos Smart Arts lo bajo hasta 20. Usa letra tamaño mínimo y aquí les menciono diferentes tamaños, ¿ya? Que es lo que establecen estos autores. Por ejemplo, el tamaño del texto 24 puntos mínimo, los subtítulos 32 mínimo y los títulos 36 mínimo. Puede ser más, lo que no debería ser es menos, a menos que ese texto lo bajes a 20, pues porque te acogiste a, a esa autora que recomienda el tamaño 20, que ya les mencioné. ¿Okay? Así que lo puedo aumentar. El texto, por ejemplo, yo puedo decir, mira, en vez de 24, voy a usar un texto tamaño 32, porque tengo poco texto. Eso lo puedo hacer. Pero entonces ya los subtítulos no pueden ser tamaño 32 si hubiese subtítulos, porque entonces no hay un destaque entre un texto y el otro. ¿Okay? Así que entonces el subtítulo pues lo aumento y el título también. Los títulos deben ser al menos 2 o 4 puntos más grandes. Por eso era que les estaba mencionando que si yo aumento el texto de 24 a 32, pues ya los subtítulos, por ejemplo, no pueden ser 32 porque tiene que destacarse. Estos autores recomiendan que sea de 2 a 4 puntos. Yo personalmente prefiero 4 puntos porque en 2 puntos no veo como mucha diferencia, como que no se destaca. Así que yo recomendaría que fuesen 4 puntos la diferencia. No uses letra cursiva. La letra cursiva dificulta la lectura. Y hay un concepto que se llama diseño universal, que en este momento no lo estamos tratando, pero es importante que dentro de lo posible trabajemos presentaciones donde la mayor parte del público pueda ver. El diseño universal pues se refiere a diseñar los materiales instruccionales de manera que todo el público lo pueda ver, inclusive los estudiantes que tienen impedimentos. Así que para, pues, en alguna forma ayudar a que todo el mundo vea, o por lo menos la mayoría, pues debemos cumplir con estas normas que estamos mencionando aquí, como por ejemplo no usar la letra cursiva, porque hay personas que se les dificulta el leer una letra cursiva. Hay un estudio que hizo Sintron que ella evaluó las preferencias de las personas en cuanto
presentaciones en PowerPoint. Y aquí menciono uno de los datos, que es que el 48.2% de la audiencia expresó que no toleraba la letra muy pequeña. Así que esto que estamos mencionando, estos detalles son importantes y en este caso es avalado por ese estudio hecho por Sintron. Aquí les presento un ejemplo de lo que yo llamo un horror, aunque le puse error. Y son estas imágenes que envían por WhatsApp, por Facebook, donde estaba la letra muy clara, muy pequeña, la imagen borrosa, pues se hace como de una manera que la persona que lo está haciendo pues piensa que está muy bonito, pero realmente no es legible. Y en este caso por lo menos se puede leer porque yo la amplié para efectos de la presentación, pero cuando yo vi esto, yo lo vi en mi celular. ¿Okay? Así que es bien importante que estas normas que estamos aprendiendo hoy las apliquemos incluso para información que le enviamos a cualquiera, porque a lo mejor tú tienes 2020, pero no todo el mundo tiene 2020. Y hay muchas personas que se les dificulta la lectura, especialmente los que ya pasamos de los 40, ¿verdad? Que ya no tenemos ese mismo nivel de visión de una persona joven que no tiene problemas audiovisuales y que tiene 20/20 de vista. Este otro ejemplo que me enviaron, fíjense que de hecho aquí no se percibe, pero cuando me lo enviaron se veía mucha luz, porque tenía como esa parte de arriba de la silueta que se ve de una persona, pues eso era como una luz que no dificultaba, o sea, dificultaba totalmente, mejor dicho, la visibilidad de esa foto. Así que son errores que debemos evitar. Y acuérdense que muchas veces que ese material que tú estás presentando, hay personas que lo pueden estar viendo a través del celular porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora. En este proceso que estamos a distancia, he sabido de muchas personas, muchos estudiantes especialmente, que no tienen acceso a la computadora o que si en su computadora en su casa hay una computadora, pero la usan 3 personas. Así que cuando toman la clase la toman a través de un celular. Pues con más razón debemos hacer unos recursos visuales o audiovisuales que sean legibles dentro de lo posible. Y entonces, pues debemos utilizar fuentes sencillas. Nuevamente seguimos con este enfoque, ¿no? De que ese material instruccional, esa presentación en PowerPoint que tú estás preparando, que es un material instruccional porque es para informar a tus compañeros, pues debe ser legible. Entonces tenemos, en el caso de los títulos, pues debería ser letra sans serif. Por ejemplo, de letra sans serif sería la Arial y la Comic Sans MS. En el caso del resto del texto del slide, pues debería ser letra serif. Ejemplo, Bookman Old Style, Times New Roman y Garamond. Este tipo de letra es legible. No debes entremezclar las fuentes. O sea, cuando le estoy mencionando varios ejemplos, pues tú vas a seleccionar uno de ellos. O sea, en el texto, pues si selecciono Bookman Old Style, pues todo mi texto va a ser en Bookman Old Style. Y en los títulos, pues selecciono ejemplo Arial, pues todos mis títulos en Arial, no debería entremezclarlo. Evita presentar todo el texto en mayúscula porque eso confunde y dificulta la lectura. Se acepta el uso de letras mayúsculas solamente en títulos cortos. Si el título es largo, pues ya ahí sería mayúscula la primera letra de cada palabra. ¿Okay? Así que esa es la única ocasión en que utilizaríamos todo el texto en mayúscula cuando se trate de un título corto. Para enfatizar alguna oración, alguna idea, alguna palabra, pues entonces va a utilizar bold, itálicas o sombreado. Otra que yo he visto es que se pone esa palabra en otro color. Esa pues yo no la recomendé aquí porque no pienso que si la persona imprime, pues ahí no se va a destacar. ¿Okay? Así que de todos modos los autores que leí recomiendan el bold, las itálicas o el sombreado. No debes subrayar para destacar. Acuérdate que en PowerPoint, cuando se hace un link o un enlace, automáticamente pues sale subrayado. Así que eso, el subrayado solamente lo vamos a dejar para cuando se trate de un enlace. Fondos, colores. Los fondos deben combinar con el color de los dibujos o de las letras. Por default, PowerPoint trae unos colores que combinan adecuadamente, pero hay personas que les gusta hacer cambios. Así que si haces cambios, puedes tener en mente esa norma, ¿no? Que esos colores deben combinar. Es como cuando uno se viste, deben combinar.
Nunca se debe emplear más de 3 colores y su combinación debe ser adecuada. Es lo que había dicho anteriormente de ese balance. Si tú, el público se distrae por cualquier cosa. A veces yo digo que uno se distrae hasta de la propia mente de uno. Uno se pone a pensar que tiene que hacer esto o aquello. Pero tú, cuando estás preparando ese informe oral, pues debes cuidar que no seas tú quien traiga algún elemento distractor al público. Y por eso es que pues, estoy dando algunas ideas para que cumplas con esa meta. Así que si yo tengo una presentación donde utilizo muchos colores y me paso cambiando, pues entonces a lo mejor la persona que está viendo la presentación, pues entonces lo que está pendiente es a ver cuáles son los colores, como decimos acá, esa chulería que se le añade a la presentación, pero ese no es el propósito tuyo es hacer tu informe oral y que la gente capte tu mensaje, no es que estén pendientes a la presentación en sí. La presentación es una herramienta. Prefiere el uso de colores pasteles en vez de colores brillantes. Miren, esta presentación eh, puede ser utilizada hasta para una empresa. La presentación que yo preparé aquí para hacer este video tutorial. ¿Por qué? Porque las normas que están aquí aplican también a presentaciones profesionales. En las presentaciones profesionales se recomienda el uso de colores pasteles. Fondo claro en vez de fondos oscuros. ¿Okay? El 33% de la audiencia no tolera el uso de colores inadecuados. Así que fíjense que esto es importante. Es aconsejable que haya algún elemento identificativo de la presentación que además rompa con la monotonía de un fondo blanco. Así que debemos utilizar algún tipo de diseño y no solamente ese fondo blanco. Confecciona los slides, también conocidos como transparencias o diapositivas, a color, no en blanco y negro. Es preferible usar un fondo claro y letras oscuras. En las presentaciones profesionales eso es lo que se espera. Por bonito que sea un fondo oscuro, no es adecuado para una presentación profesional. Usa un color de fondo que contraste con el color del texto. Esto es bien importante. Si tengo un fondo blanco, el texto no debería ser, por ejemplo, amarillo, porque no hay un contraste, así que se va a dificultar la visión. Aquí presento otro error. Esto fue encontrado en internet, en una página que se llama The Good, The Bad and The Ugly. Fíjense que aquí tenemos varios errores. Tenemos letra muy pequeña, color brillante, que dificulta aún más la lectura, mucho texto. Aquí les presento otro error, donde prácticamente casi no se ve el texto. Esto fue enviado por Facebook, así que yo lo vi en un celular, así que así mismo se lo puse ahí para que vean que se dificulta bastante la lectura. El uso de imágenes es una herramienta bien útil en PowerPoint, pero ¿cuándo debemos usar imágenes versus palabras? Eso lo tienes que analizar porque las imágenes no deben estar en la presentación meramente por estar, sino porque tú quieres llevar un mensaje. Existen diferentes tipos de imágenes: el arte, los dibujos, las fotos, las gráficas, estas no deben ser complejas, las tablas también deben ser sencillas, organigramas, también podría ser un video, no sea demasiado largo. Las imágenes permiten resaltar los datos importantes. Es un medio auxiliar para evitar la lectura y este medio causa mayor impacto. Pero debes usarlas de forma balanceada, o sea que tampoco vas a tener muchas fotos. Si cometías este error, pues bienvenido al club, yo también lo cometí, así que lo que vamos a hacer es que vamos a añadir imágenes cuando querramos enfatizar una idea. O sea, hay un propósito. Evita el exceso de imágenes y que su uso sobrecargue la diapositiva. Selecciónalas de modo que sean de acuerdo con el material presentado. No las uses por tener alguna transparencia. Por ejemplo, yo cometí ese error, como yo soy bibliotecaria docente, pues yo ponía muchas fotos en la PowerPoint, esto por ejemplo de libros, de computadora, y hace muchos años cuando empecé a estudiar este tema,
pues me di cuenta de que este era un error que yo estaba cometiendo. Si es posible, presenta imágenes humorísticas sin caer en lo informal, porque esto hace que la audiencia se relaje. El tamaño de la imagen implica la importancia. Entonces, si yo tengo una imagen bien grande en ese slide, es porque le estoy dando mucha importancia a esa imagen y al concepto que llevo a través de esa imagen. Así que al incluir una imagen, debes considerar el tamaño dependiendo de la importancia que le está dando a la imagen y al concepto. No siempre las imágenes sustituyen las expresiones, así que siempre vamos a analizar si es adecuado una imagen o texto. Las imágenes y las animaciones llaman la atención del público. Se recomienda su uso porque llaman la atención. La sobreutilización de objetos animados o animations distrae al público. Así que los vamos a utilizar en ciertas ocasiones cuando queremos llevar un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal es un concepto que se utiliza en mercadeo, donde a través de un comercial de televisión, el público no se da cuenta, pero el que hace el comercial pone unos mensajes subliminales que van al subconsciente del que está viendo el comercial y lo debe inducir a comprar el producto. Pues en PowerPoint los animations vienen a ser las veces de un mensaje subliminal, así que lo vamos a incluir si queremos llevar ese mensaje subliminal. Hay que analizar eso. Las transiciones deben ser simples, no deben tener sonidos, pero si tú quieres incluir sonidos, pues lo vas a hacer siempre y cuando armonicen con la presentación. A mí no me gustan los sonidos porque la experiencia que he tenido es que cuando incluyo sonidos en las presentaciones, usualmente el público se distrae. Aquí les presento otro error de esta imagen que es tomada también de internet, donde tenemos un montón de información, demasiada información y en letra muy pequeña. ¿Okay? Así que en este caso, si tú necesitas incluir un diagrama como este, pues la recomendación sería dividirlo. Piense que él tiene varios colores, así que yo lo que haría sería que cada una de esas áreas con sus colores, pues las explicaría aparte. Tablas versus gráficas. Preferiblemente lo ideal son las gráficas en vez de las tablas, porque la gráfica es más visual. Da un mensaje, tan pronto tú ves una gráfica, pues tú te das cuenta pues, si va, se asciende, o sea, cómo fue ese cambio en la gráfica, se puede percibir más fácilmente, mientras que en una tabla pues habría que leer los datos y analizarlos. Pero también se puede usar la tabla. No utilices tablas ni gráficas que sean complejas, con números pequeños difíciles de leer. ¿Okay? Para eso se recomienda que en el caso de una tabla tengas un máximo de 20 cuadros, que podría ser 5 filas y 4 columnas o 4 filas y 5 columnas, ese es el máximo. Asegúrate, en el caso de las gráficas, que lo que escribes en el eje sea legible, en los ejes. El 27.9% de la audiencia no tolera las gráficas muy complejas. ¿Okay? Así que si va a incluir una gráfica en PowerPoint, debe ser una gráfica sencilla que visualmente ya rápidamente se entiende ese mensaje. Si vas a usar videos, que la recomendación mía es que siempre consultes con el profesor, porque hay profesores que no aceptan el uso de videos, hay otros que sí, pero lo limitan a cierta cantidad de minutos. Si los vas a utilizar, pues hay unas normas que debes considerar, como por ejemplo, que el uso de audios o videos es recomendable solo en caso de ser necesario. Eso lo establece la Castro y otras profesoras. Dieron una conferencia el año pasado. Ellas tienen un libro, va a estar en una referencia sobre presentaciones efectivas y ellas recomiendan que el uso de videos y audios solo sea en caso de ser necesario. Son muy útiles para presentar productos, campañas de divulgación y comparar. No son medios aptos para proporcionar datos estadísticos
para informar cifras ni para informar variables. Tenga presente, a lo mejor, no sé, puede ser que usted sea una persona muy hábil en las matemáticas. Yo también soy muy hábil, pero hay mucha gente que no es hábil en las matemáticas. De hecho, hay gente que le tienen un terror a las matemáticas que tan pronto tú le mencionas una cifra, se bloquearon. ¿Okay? Así que es importante que si en algún momento uno va a hacer un informe donde va a presentar cifras o variables, que se haga de la forma más sencilla posible, tal vez una gráfica, una tabla. Preferiblemente yo diría que una gráfica. ¿Okay? Pero nada que sea en formato de video. Estos videos permiten narrar un hecho con imágenes. Tú puedes optar por grabar el discurso o por presentarle el video y tú ir hablando a medida que se va proyectando el mismo. En cuanto a los slides, también conocidos como transparencias o diapositivas, se recomienda que hagas transparencias sencillas para que la audiencia no se distraiga. Coloca una idea principal o concepto por transparencia. Enfatiza un concepto a la vez en vez de presentar una diapositiva llena de texto. Así que tengo esta información, X tema. Vamos a suponer que solamente para ese slide solamente tengo 3 líneas o 4 líneas. No importa, lo voy a dejar hasta ahí, pero no voy a añadir otro nuevo tema en la misma transparencia. Escribe un máximo de 8 líneas por transparencia. Las diapositivas con mucho texto distraen a la audiencia, así que es bien importante cumplir con ese máximo. Escribe líneas cortas, pues son más fáciles de leer y más impactantes. Aquí les presento un error. Esta imagen donde tenemos un montón de texto, lo hicieron, según yo entiendo, esto es hecho en Word, y se le colocó una imagen, fíjese que es una letra muy pequeña, esto no es adecuado para un PowerPoint. Y es un error que se comete hace muchos años, cuando yo era niña, ¿verdad? Se usaban las micas, las diapositivas y todas esas cosas. Pero especialmente en las micas, los profesores como maestros proyectaban y te ponían una mica que tenía como 20 líneas. Pues eso no es adecuado. Y entonces muchas veces, aunque ya no utilizamos micas, pues en PowerPoint estamos cometiendo esos mismos errores. Castro y otras recomiendan que se utilice el puntero solamente en caso de ser necesario. Ya entienden que con presentar ese PowerPoint, esa presentación de PowerPoint es suficiente. Pero si tú quieres enfatizar en algún concepto, pues ahí podrías utilizar el puntero. No acumules texto en un lugar determinado de la página. La acumulación de texto causa confusión. Así que lo que vas a hacer es que vas a distribuir los espacios en blanco de forma eficiente. No pienses en esos espacios en blanco como espacios que se pierden. Al contrario, el añadir los espacios en blanco hace que la audiencia preste atención al texto o a las imágenes que tú incluyas. Así que es bien importante tener esto presente. Fíjense que en mis slides, usualmente, mi texto está distribuido de forma eficiente. Yo tengo usualmente un máximo de 8 líneas. Y entonces tengo el texto distribuido a través de todo ese slide. No es que tengo todo el texto amontonado en un lugar de la página. Para eso yo casi siempre lo que hago es que utilizo un tamaño 24 para el texto y el espaciado entre líneas 1.5. Y así me queda distribuido de forma eficiente. Usa el formato horizontal, que es el que cubre todo el área de proyección. Ese es el que trae el programa por default. Hay personas que les gusta cambiarlo. No es recomendable porque el formato vertical entonces deja unos espacios a las ambas orillas. Me parece que es a derecha e izquierda, yo nunca lo he usado, pero te deja unos espacios negros que no son bien vistos. Si haces varias transparencias de un mismo tema, deben ser consistentes y uniformes en su apariencia. Esto lo que me refiero es que, si se fijan en esta presentación que yo estoy usando en este video, todas mis transparencias son consistentes y uniformes. Pero yo tengo otras presentaciones donde yo cambio esa apariencia. O sea, en unos slides puedo tener un fondo violetita, claro, y en otro tengo un fondo amarillito. Por ejemplo, recuerdo que tengo una presentación así, y entonces aquí lo que se está diciendo es
que cuando vas a cambiar esa apariencia cuando cambies de tema, no a mitad de tema, porque el público, si tú le cambias el formato a nivel de su subconsciente, entiende que cambiaste de tema. ¿Okay? Así que siempre que estemos en un tema, seguimos con ese mismo formato y si lo queremos cambiar, pues lo cambiamos cuando cambiemos de tema. Coloca títulos en todas las transparencias, esto es bien importante. Fíjense que ya yo llevo varias slides donde estoy hablando de slides, valga la repetición. Pero todos mis títulos tienen, todos mis slides tienen título. ¿Por qué? Porque el público está viendo este slide, no tiene por qué acordarse que en el slide anterior el título era X. ¿Okay? Así que en PowerPoint todas mis transparencias tienen que tener título. En una presentación larga debes insertar transparencias con el nombre de la nueva sección. Que de hecho eso lo tenemos en esta presentación que hice cuando yo abordo las etapas antes del informe oral y ahorita cuando llegue la parte de durante el informe oral, pues yo tengo ahí dos transparencias donde incluyo el nombre de la nueva sección. Se recomienda usar Smart Art o Bullets para resumir esa información y presentarla de forma más adecuada. El Smart Art es una herramienta bien buena, te permite presentar mediante unos gráficos la información de forma resumida. Ahora lo último que he visto en PowerPoint es una opción que se llama Design Ideas, donde tú tienes el slide y puedes oprimir esa opción y te ofrece sugerencias para ciertos slides, ¿verdad? Que tú quieras cambiar, que tú no quieras que sea el formato de texto solamente. El 48.2% de la audiencia en el estudio Sintron dijo que no tolera que se usen bullets, así que es bien importante en PowerPoint utilizar bullets. Acuérdense que vamos a presentar ideas, no toda la información, sino son ideas, entonces vas a elaborar sobre esas ideas que están en ese PowerPoint. Puedes presentar el texto en columnas cuando sea apropiado. Coloca las transparencias en el orden que las vas a presentar, o sea que no sea necesario tú salir para volver a otra parte. A menos que fuese que alguien decidiera hacer una pregunta, pero tú lo vas a presentar en el orden adecuado. Evita que tu presentación tenga errores gramaticales, así que es bien importante releer esa presentación y asegurarte que no haya errores dentro de lo posible. El informe oral es como un informe escrito en el sentido de que es formal, lo que pasa es que vamos a presentar menos información porque vamos a elaborar en el informe escrito, escribimos toda la información. Pero recalco esto porque es importante tener en mente que es un informe igual de válido, así que tenemos que comenzar, en el informe escrito comenzamos con una portada. Pues acá tenemos una primera transparencia que hace las veces de esa portada, la cual debe incluir el título o el tema del informe, el nombre del o de los participantes, el título del curso, el número de la sección, el nombre del profesor y la fecha de entrega o la fecha del informe, que hiciste el informe. Bien importante no leer. Fíjense que del estudio de Sintron, esta es la que la mayor parte de las personas dijo que no toleraba, el 69.2%. Dijo que no tolera que las personas lean las transparencias. O sea, no es que te lo aprendas de memoria, porque no tienes que aprendértelo de memoria, es que no leas, como decía una maestra que tenía, como el papagayo. Esta persona que se para al frente y lee, y no abunda. ¿Okay? Así que vas a añadir información a la ya presentada en esa presentación en PowerPoint, con esa transparencia, y debe ser espontáneo. ¿Okay? Así que por eso es bien importante, como había mencionado, que se van a exponer unas ideas y tú vas a elaborar sobre esas ideas. Presenta idea o términos, no la información completa. Para lograr eso, lo que vas a hacer es que vas a redactar el texto y lo vas a tratar de resumir. Y eso lo vas a lograr porque, como ya les dije, que es un máximo de 8 líneas por slide. Así que para uno lograr que todo ese texto me quepa, pues uno va recortando, ¿no? Y esa es la estrategia, lograr que no haya demasiado texto en esa presentación, sino que son ideas y tú elaboras. Debes mantener cada transparencia en pantalla por un periodo no mayor de 2 minutos. Esto es una norma
que la excepción sería, por ejemplo, si hacemos algún tipo de ejercicio con los estudiantes o si el profesor o algún compañero hizo una pregunta y entonces pues el tema se extendió, pero el material que tú incluyas en X transparencia debería ser material que se discuta en un máximo de 2 minutos. Usa a lo sumo dos efectos de transición en tu presentación, eso ya lo había mencionado. Las transiciones deben ser continuas, que no sean muy lentas. No uses transiciones, esto me refiero, ¿verdad?, a lo que le llaman transitions. Este tipo de transición que distrae a la audiencia, que por ejemplo te da un salto y ese tipo de cosas, no es adecuada, no deberías usarla. Para evitar que la audiencia se entretenga leyendo el texto por adelantado, puedes presentar el texto poco a poco. No subrayes, pues puede ser confundido con un link o un enlace, eso yo lo había mencionado. Enumeras todas las transparencias. Esto es recomendable para que si alguien lo quiere imprimir o si alguien se quiere referir en la parte de las preguntas, pues mira, la transparencia número tal, pues está ahí enumerada. Eso yo lo acostumbro inclusive en los videotutoriales como este, porque en ocasiones hay estudiantes o profesores que me solicitan la presentación para compartirla con los estudiantes. Pues si la persona quiere referirse a la presentación, pues está viendo en el video cuál es el número de la transparencia y se le facilita la búsqueda del texto. La práctica, esto es bien importante. Una buena presentación o un buen informe oral debe ser ensayado. Ese ensayo te permite medir si cumples con el tiempo exacto requerido. A lo mejor tú piensas que con 5 slides es suficiente y cuando practicaste solamente te tarda 7 minutos. Y el profesor te dijo que tienes 15 minutos. Pues ya tú sabes que tienes que buscar más información. O viceversa, a lo mejor tienes mucho tema para cubrir en ese tiempo, así que entonces lo acortas. Y eso es bien importante, que cumplamos con ese tiempo, porque si no estaríamos afectando al otro estudiante que va a informar, porque le estamos quitando de su tiempo. Fija una determinada cantidad de minutos para cada parte de la presentación y deja un lapso de tiempo libre para circunstancias imprevistas. O sea, si el profesor te dijo que tienes 15 minutos, pues digamos que tú tienes 10 slides y según tu cálculo, pues deberías darlo en 12 minutos. Entonces dejas 3 minutos para las preguntas, por ejemplo, o para esa parte del principio donde te presentas. Y a veces no empezamos on time, pasa cualquier cosita y no podemos comenzar en el tiempo justo la clase. Así que, especialmente ahora que todo es a distancia, no necesariamente las clases empiezan on time. Así que debemos dejar ese tiempo para circunstancias imprevistas. Practica usando el resumen, no leyendo el contenido, porque cuando tú vayas a informar, tú vas a informar a partir de la presentación en PowerPoint, no es de un escrito extenso. ¿Okay? Así que la mejor forma de practicar es practicando desde ese PowerPoint que viene siendo el resumen. Y practica frente a un espejo o grábate. Las dos estrategias son muy buenas, aunque se recomienda mejor la opción de grabarse, porque cuando tú te grabas, no es como cuando te lo ves en el espejo que te estás viendo mientras estás presentando, sino que puedes escucharte y escuchar especialmente tu dicción, analizar si lo que dijiste se entendió. Por ejemplo, en el caso mío, recuerdo que cuando yo empecé hace muchos años a hacer videos instruccionales, pero hacía a través de artículos y en Moodle, me percaté que yo tenía un problema fuerte de que yo hablaba muy rápido y no se entendía. Eso es un problema como de familia porque recuerdo que mi papá y mi hermano hablaban muy rápido. Así que he tenido que corregirlo, he tenido que acostumbrarme a hablar más lento porque en mi caso, pues al hablar muy rápido, no articuló bien y a veces pues las palabras no se entendían. Y eso me di cuenta porque me estaba grabando. ¿Okay? Así que la recomendación sería grabarse. Si el trabajo es en equipo, pues puedes practicar con tus compañeros y unos a otros criticarse. Acuérdense que esta crítica es constructiva, esto no se debe tomar personal, esto es para ayudarse unos a otros. O algún familiar, algún amigo, si estás practicando solo, buscar alguna persona que te pueda ver, que tú le presentes. Si la persona no sabe el tema, pues mucho mejor,
porque tienes que explicarle bien para que entienda de lo que estás hablando y te pueda dar su opinión, que sea una persona que pueda analizar eso que estás diciendo, que sea, digamos, imparcial y que te dé sus opiniones o sus ideas. Llegamos al contenido, ahora vamos a empezar a preparar el contenido. Hay unas etapas para preparar el contenido, o para construirlo, como lo llama acá Van. Estas etapas son la apertura y la sinopsis. Número 2, establecer el objetivo. 3, elegir los puntos principales. 4, usar material de apoyo. 5, utilizar transiciones. Y 6, recapitular y cerrar. Estos son unos pasos que les recomienda para que construyamos un contenido adecuado. Ahora voy a hablar un poquito de cada una de esas etapas. La etapa número 1, la apertura y sinopsis, que viene siendo una introducción. La apertura se refiere a esa idea inicial que le damos al público para captar su interés. Más adelante voy a ofrecer ideas de cuáles pueden ser ejemplos de aperturas adecuadas. También está la sinopsis, que es cuando se mencionan esos temas a cubrir. O sea, tú puedes decir, en este informe vamos a cubrir los temas tal, tal y tal. Eso solamente también se recomienda en los informes escritos. La etapa 2, establecer el propósito. Como ya había dicho, el propósito de un informe oral es informar. En otras palabras, proveer información sobre determinado tema. Vamos a redactar esa información en orden lógico y coherente. Vamos a informar al público, no vamos a persuadirlos. El público, yo le doy los datos y la información y el público es el que va a llegar a su propia conclusión. La etapa 3, elegir los puntos principales. Los puntos principales son las categorías bajo las cuales se explica el tema. Es lo imprescindible que queremos que no se olvide. Como no vamos a redactar todo el texto, sino que vamos a resumir en una presentación en PowerPoint, pues entonces vamos a seleccionar esos puntos principales. Al redactarlos, debes tener en mente lo siguiente, que sean importantes para la audiencia. Por eso dije que depende siempre esto de la audiencia. Si el público es un público profesional, pues esos puntos principales van a ser diferentes a cuando es un público no profesional. Que la audiencia los pueda recordar y que sean pertinentes al objetivo o a los objetivos. Esto es bien importante. Cuando hacemos un informe oral, tenemos unos objetivos que establecimos y siempre debemos tener en mente que debemos mantenernos enfocados o circunscribirnos a esos objetivos. Porque si no, pues, pasa muchas veces que hay una persona que hace un informe oral, establece un objetivo, pero cuando hizo su informe, cuando finalmente lo terminó y presentó, se alejó de los objetivos y esto no debería pasar. Selecciona el material de apoyo, esa es la etapa 4. Material de apoyo podrían ser ejemplos. Esto es sencillo, un ejemplo sencillo, pero es bien útil. Muchas personas captan muy bien cuando tú le presentas un ejemplo. Pueden ser analogías, comparaciones, contrastes, una cita reflexiva, datos estadísticos, resultados de estudios, pruebas o investigaciones, historias, ayudas audiovisuales y son muy útiles. Yo he estado presente en conferencias y hasta en predicaciones en la iglesia, donde la persona comienza con unos datos estadísticos o con una historia de que fulano, tal, y ahí capta la atención del público. ¿Sí? Así que son muy útiles estos materiales de apoyo, así que debes analizar cuáles debes utilizar. Los criterios para seleccionar el material de apoyo, pues son que ilustre claramente el punto principal, que apoya el objetivo, acuérdate siempre mantenerte enfocado en ese objetivo o en esos objetivos, se puede comunicar concisamente, pero que tenemos poco tiempo, o sea, no podemos escoger un material de apoyo que se extienda mucho porque contamos con poco tiempo para informar, y que sea factible dentro del tiempo disponible para la presentación. A lo mejor hay un video buenísimo en YouTube que serviría como material de apoyo, pero se tarda 10 minutos, pues entonces tendría que descartarlo o seleccionar la parte más importante del video. O sea, hay que analizar ese material de apoyo dentro del tiempo que tenemos disponible para presentar. La etapa 5
es utilizar transiciones. Las transiciones enlazan los puntos y dan sentido de secuencia a el informe. Por ejemplo, esto se usa mucho en los escritos. Recuerdo cuando yo estaba haciendo mi disertación doctoral, la profesora me llamó la atención en ese sentido varias veces porque es un error que cometemos. Presentamos un tema, escribimos el próximo subtema y no hacemos una oración o un párrafo de transición. En PowerPoint pues sería una idea para pasar a ese próximo tema. Una transición, para que me entiendas, pues es esta idea donde tú de alguna forma hablas, abordas lo que estás presentando, pero lo diriges hacia el próximo tema. Y entonces aquí les presento un esquema de Kanban que él dice que pues en el punto tendrías el punto principal número 1 y esa idea de transición luego, entonces pasas al punto principal número 2, luego la idea de transición y así sucesivamente. La etapa número 6 es recapitula y cierra, que viene siendo la conclusión. Así que aquí lo que vas a hacer es que te vas a preparar para recapitular y cerrar. Recapitular se refiere a resumir los puntos importantes. Lo mismo que hiciste en la introducción, que mencionaste esos puntos importantes, pues ahora los menciona, pero en esta ocasión es con el propósito de que se le quede en la mente al oyente. Así que vas a seleccionar los puntos importantes, lo que tú entiendes que es lo medular, y eso es lo que vas a incluir en esa recapitulación o conclusión. Y vas a cerrar, en otras palabras, concluir la presentación. Así que habiendo ya preparado para este informe oral, en términos del material, vamos ahora a explicar las partes o componentes del informe oral, que son la introducción, el propósito o meta. Algunos profesores le llaman propósito o meta, otros le llaman objetivo. También hay casos en que te piden ambos. El propósito o meta, que es más general, y el objetivo, que es específico. También está el contenido, la conclusión y las referencias. En la introducción vas a estimular el interés de la audiencia. Para eso se recomienda que te saludes, te presentes, si es un trabajo en equipo, que presentes a tus compañeros. Ahí agradezca la presencia de los oyentes. Aclara términos nuevos, definición, ofrece definiciones de conceptos nuevos, tecnicismos que sean necesarios explicar. Explica cómo se va a estructurar el informe. Puedes decir, este informe primero vamos a presentar, luego al final tiene la sesión de preguntas. En mi caso yo acostumbro mucho decirle a los estudiantes que pueden hacer la pregunta en el momento que se les ocurra. Pero la opción que escogamos debe estar aclarada desde el principio. Por ejemplo, tú puedes decir, se expondrá durante 20 minutos y luego se darán 10 minutos para contestar preguntas. Hay autores que recomiendan que la introducción incluya los siguientes 3 aspectos, que son el saludo a la audiencia y presentarse, el presentar los temas a discutir y alguna estrategia para captar la atención de los oyentes. Las formas para captar la atención de los oyentes, pues podría ser una cita fascinante, una estadística llamativa, una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesariamente se espera que el público la conteste, sino que es para que ellos mediten. Por ejemplo, decir, ¿existe en Estados Unidos el discrimen hacia los pobres? Una anécdota humorística, una historia de enganche o un ejercicio rompehielo. Cualquiera de ellas que se seleccione, hay que tener en consideración el tiempo que tenemos destinado, especialmente en el caso del ejercicio rompehielo, que puede tardarse mucho. La segunda parte podría ser el propósito meta, si el profesor lo pide. Aquí en este caso lo que se hace es identificar el propósito del informe oral. Este propósito debe ser general. Ya si el profesor exige objetivos, pues ya ahí sería específico. Ejemplo de puedes contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es la meta o fin al realizar esta investigación? O sea, al seleccionar ese tema, ¿cuál sería la meta? Se recomienda que se escriba en oraciones completas, las cuales deben tener verbos. Esos verbos deben ser medibles. Ejemplo, examinar, investigar, estudiar,
Esta información de los verbos a utilizar, hay mucha información en internet. Existe lo que se conoce como la taxonomía de Bloom. Bloom se escribe B-L-O-O-M. Es un investigador que estableció cuáles son los verbos por niveles. Existen verbos de un nivel muy bajo, como por ejemplo sería memorizar, hasta los verbos que son de alto nivel. Así que si quieres buscar ideas, pues puedes buscar en internet más información sobre esto. Escribes taxonomía de Bloom y va a salir mucha información, hasta esquemas donde aparecen los verbos, o sea que no vas a pasar mucho trabajo. Usualmente los profesores lo que exigen son objetivos. Los objetivos son más específicos. En este caso deben ser también medibles. Se contesta la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer en específico en este trabajo? Si no sabes cómo redactarlo, pues piensa en los temas y subtemas que vas a tratar y por cada subtema podrías redactar un objetivo. Todo objetivo debe tener un verbo o una palabra de acción que describe un comportamiento específico o una actividad. Y que este comportamiento debe ser medible. O sea que si yo digo que los estudiantes aprenderán el concepto tal, pues tiene que ser medible. O sea que si yo les doy un examen o si yo les hago una pregunta, algún estudiante me va a explicar ese concepto. Aquí menciona varios ejemplos de verbos que podemos utilizar en la redacción de un objetivo, como son conocer, explicar, identificar, utilizar, organizar, describir, completar, distinguir. Si tienen dudas sobre esto, pueden consultar con su profesor. Recuerden que también pueden buscar lo que ya les había mencionado de taxonomía de Bloom y ahí les va a ofrecer muchas ideas de verbos que pueden utilizar. El contenido es la parte principal del informe, principal le llamo porque es la que tiene mayor cantidad de información, es la ordenada exposición y desarrollo del tema a discutir, es donde se discute lo más importante del tema que vas a informar. Es recomendable usar ayudas visuales o ejemplos que permitan entender a profundidad el tema. Debes cumplir con los criterios de evaluación del curso, así que siempre consulta esos criterios con el profesor. Aclara cuando expones tu opinión o cuando son hechos o datos. La última parte del texto del informe oral es la conclusión. Es un resumen de los puntos más importantes del tema investigado. Si el trabajo es en equipo, pues todos los integrantes deberían participar en exponer esta parte. Se recomienda que cada uno diga algunas de las ideas de la conclusión. Pretende grabar en la mente de la audiencia las ideas presentadas. Recalca la relación de los temas con los intereses de los oyentes. ¿Okay? Así que para redactar esa conclusión, pues una estrategia sería pensar en los intereses de esa audiencia. Agradece la participación de los presentes y menciona que te sentiste honrado de compartir el informe oral con ellos. Se recomienda evaluar con el grupo el logro de los objetivos. Así que una forma excelente de concluir es que utilices una frase que logre al público que se compensa del beneficio de conocer sobre el tema. Si no sabes cómo concluir, porque a veces pues tenemos ya mucha información y no sabemos cuál es la más pertinente, pues piensa en el objetivo o en la meta o propósito y te circunscribes a ese punto, ya sea la meta, el objetivo o los objetivos. También otra recomendación sería presentar esa conclusión en formato de gráficas o cuadros que destaquen los temas centrales o que resuman lo expuesto de modo que se facilite a los oyentes el recordar y relacionar la información suministrada. Y esto pues promovería una reflexión posterior. Es importante que tengas presente que la conclusión es un momento decisivo en el informe oral. Es necesario que los oyentes sepan que están ante la conclusión. Yo lo comparo como cuando yo estoy leyendo un capítulo de un libro, casi siempre cuando yo llego a esa parte de la conclusión, yo sé ya que eso es lo más importante del capítulo, porque ahí está concentrado lo esencial. Así que yo le presto una atención bien consciente a esa parte. Para tú lograr eso, pues debes dejarle saber al público que estás en la conclusión,
A lo mejor en la presentación dice conclusión, pero el público no necesariamente la está leyendo. Así que tú puedes utilizar frases sintetizadoras, como por ejemplo para terminar, en conclusión, por lo tanto, en consecuencia. Hay profesores que no les gusta que se mencione en conclusión, pero les estoy dando las recomendaciones de los autores. Ejemplos de cierres, el cierre viene siendo esa parte final de la conclusión, esa idea final, que puede ser una pregunta retórica, una estadística llamativa. Fíjate que algunas de estas se repiten, de las que dijimos para la apertura. Una historia emotiva, una reflexión, una cita, una anécdota humorística. Y la que tenemos aquí nueva es una frase que se haga eco del objetivo. ¿Sí? Que cualquiera de estas opciones sirve para hacer ese cierre final de la conclusión. Esta conclusión no debe ser larga, así que diseña esa última diapositiva de manera sencilla. No hagas un resumen largo de tus puntos, porque acuérdate que la audiencia lo que está lista para irse, para abandonar el lugar o si es un informe oral a través de internet, pues cerrar el browser, ¿ok? Así que no van a prestar mucha atención si le traes mucha información. Así que es importante que esa conclusión sea lo más breve posible, si es posible un slide. Es importante ser ético. Y la ética se refleja de dos maneras. Necesitas evidencia y datos suficientes para sustentar tu argumento. Ese argumento debe ser sólido, que cubra todos los aspectos a discutir. Y eso tú lo haces a través de una evidencia de que esa información, esos datos, tienen validez. Para eso lo que se hace es incluir unas citas y una lista de referencias que le dan validez a tu informe oral. Y a la misma vez eres ético porque respetas los derechos de autor, citando las fuentes de las cuales obtuviste esos elementos utilizados en tu presentación e incluyendo la lista de referencias. Fíjate que en mi presentación, en todos los slides, en casi todos, nos da información de otros autores, entonces yo cito en ningún momento información que es de otro autor, yo la dejo sin citar porque ahí yo estaría incurriendo en un error de ética. Así que es importante que seamos honestos, eso que se llama la honestidad académica. Y esto cada vez es más sencillo porque hoy día existen programas como Word, hay una aplicación que se llama Mendeley que nos ayudan a hacer las citas y Word también lo hace a partir de la versión del 2007. Así que es importante que cumplamos con estas normas. Usualmente en la UPR Bayamón se utiliza el manual de estilo de la APA. En este mismo canal tengo un video tutorial dividido en lecciones sobre el tema del manual de estilo de la APA. Y cualquier duda, pues se pueden comunicar con esta servidora. Logística. Coteja con anticipación que el salón esté organizado y debes llegar temprano. Asegúrate que haya la cantidad de sillas requeridas, que estén ubicados en la posición que tú necesitas. Con tiempo familiarízate con el uso del equipo necesario para prestar tu presentación. Si es a través de internet, pues que dominas el programa, ya sea MS Teams, Google Meet o lo que sea, para eso tú puedes hacer pruebas con tus compañeros o con algún familiar para que en el día de la presentación pues domines. Verifica que el equipo que vas a utilizar esté disponible, que funcione. Eso debes hacerlo con tiempo. Verifica la versión del programa, porque a veces la versión que tenemos en nuestra computadora no es la misma que está en el salón donde vamos a proyectar. Así que ese equipo y esos programas deben ser compatibles. Y eso lo debes hacer con tiempo. Ten un plan B. Acuérdate que con la tecnología puede pasar de todo. Yo llevo muchos años dando adiestramiento, a mí me ha pasado de todo. Yo he recurrido hasta dar el taller con el handout impreso o utilizar una presentación que tenga un pendrive o la presentación no me quiso abrir en la computadora y tener que ir a otro salón. Eso recuerdo que nos pasó una vez. O sea, nos ha pasado de todo. Pero siempre hay que tener un plan B. Solamente hubo una ocasión en que por más que tratamos y tratamos, no se pudo.
Y en esa ocasión pues no tenía la presentación en formato impreso porque ya imprenta nos quitó eso de sacar copias. Así que ahí pues no hubo forma. Pero yo he dado muchos talleres en esta vida y solamente una vez falló. Pero es porque siempre hay una presentación alterna, ya sea internet, etcétera. Pasa que en esta ocasión no tuvimos acceso ni siquiera a proyectar, ni a internet ni nada. Para concluir esta sección, se presentan algunas ideas para autoevaluarte. A modo de resumen, primero debes autoevaluarte en términos de la comunicación oral. Esto se refiere al tono de voz, al ritmo y dicción adecuada. Eso es, como habíamos mencionado, que vas a practicar y vas a analizar mediante esa grabación si ese tono de voz, ese ritmo y esa dicción es adecuada. Si no se entiende lo que dices, si usas muletillas al hablar, si hablas muy rápido, eso te vas a dar cuenta en esa práctica. El segundo criterio para autoevaluarte es la organización. Y aquí lo que vas a analizar es que la presentación, el informe oral debe ser coherente, estructurado, presentas con claridad y precisión el tema. El error o lo que no debes hacer es no demostrar dominio en estar organizado, no ser coherente ni estructurado, ni presentar con claridad el tema. El tercer criterio es la expresión de las ideas. En ese caso, debes presentar argumentos sólidos y que haya una buena relación entre el tema y el contenido y que el estilo sea creativo. Bien importante son argumentos sólidos, así que por eso es bueno hacer una investigación adecuada. Lo incorrecto sería que tu informe sea incoherente, que incluyas elementos que no tienen nada que ver con el tema principal o que no desarrolles las ideas. Otro criterio es la gramática y la ortografía, son bien importantes, cuida la corrección ortográfica y gramatical. Que tu presentación incluya los acentos y que sea gramaticalmente adecuada. Se ve muy mal una presentación donde falten acentos en varias palabras, que haya errores gramaticales. O sea, puede haber uno de vez en cuando, ¿no? Pero que me refiero cuando hay muchos. Eso se ve muy mal. En cuanto al contenido, ese es otro criterio, pues si pudiste contestar la pregunta o el asunto principal del informe oral. El contenido del informe debe ser adecuado. Lo contrario sería, o el error sería, que el contenido del informe no esté relacionado con el tema principal. Y eso lo he visto en presentaciones con estudiantes. El manejo del tiempo también bien importante. Ahí no te debes extender más del tiempo establecido, por lo tanto es bien importante esa práctica y brindar la oportunidad para generar intercambio de ideas con tus compañeros. No debes permitir que te extienda más allá del tiempo establecido o dejar material incompleto. O sea que hay ocasiones que pasa que no hubo tiempo para aclarar dudas o para generar algún tipo de intercambio y es porque el estudiante llevó demasiada información. Otro criterio es el uso de la información. Debes hacer buen uso de los medios tecnológicos, por ejemplo, aplicaciones para hacer presentaciones, etc. El uso deficiente de los medios tecnológicos es un problemita que debemos evitar. Y el último criterio es el lenguaje corporal. Este es bien importante, lo vamos a discutir en la segunda parte de este video tutorial. Aquí lo que vas a hacer es evaluar las expresiones faciales, deben ser positivas, el contacto visual, mantener ese contacto visual con el público. Debes evitar, cuando la presentación, el informe oral es presencial, no mirar al público. Hay personas que se ignoran al público. O su lenguaje corporal no invita a seguir siendo escuchado. Se tapa la cara con los papeles. Esos son ejemplos que le estoy dando de cositas que no debemos hacer.
La segunda parte de este video tutorial es más cortita, se titula La fase durante el informe oral. Los aspectos que vamos a considerar en este caso es qué hacer durante el informe oral, específicamente vestir adecuadamente, hablar apropiadamente y usar el lenguaje no verbal correcto. En cuanto a la vestimenta adecuada, debes vestir en consonancia con la audiencia. En otras palabras, que no exageres frente a un público sencillo. Como usualmente en la universidad los estudiantes visten bastante sport, pues ese día, como tú haces las veces del profesor, no te vas a vestir sport, te vas a vestir con una vestimenta business casual, en un estilo acorde con tu personalidad, usar colores neutrales. En otras palabras, no es que vas a ir con gabán y corbata, sino una camisa, un pantalón, pero de forma adecuada, o sea, no pantalones cortos porque ese día tú estás presentando. Evitar el uso de prendas que hagan ruido, por ejemplo, las pulseras, porque hay personas, por ejemplo, yo soy una persona que mueve mucho las manos cuando hablo, pues eso distrae, entonces el ruido de las pulseras. No debes utilizar brazaletes, cadenas muy grandes o tacones muy altos, porque hay personas que se ponen nerviosas y caminan, le da con caminar y entonces el ruido de los tacones puede distraer al público. Y debes usar un peinado adecuado. Habla apropiadamente. Esto lo vas a lograr usando lenguaje directo, conciso y llano. O sea, en otras palabras, evitar rodeos. Estableciendo conexión con la audiencia. Esto lo haces personalizando el informe oral, o sea, añadiéndole tu toque. Hablar como si estuvieras conversando. Ser sincero. La actitud debe ser la de un colega o compañero. Habla a una rapidez y tono adecuado. Evita hablar demasiado rápido. Ya les comenté que ese es mi problemita. O con grandes pausas. Hay personas que hablan tan lento que aburren. Cambia la modulación de la voz. Esa es una estrategia que usamos mucho los profesores para llamar la atención del público. Pronuncia claramente y de forma correcta. Articula correctamente y evita las muletillas. Ejemplo, A, E o cualquier otra muletilla. Evita frases vacías de significado, como por ejemplo, y nada, viste, o sea, este. Evita el uso de terminología culta o especializada desconocida por la audiencia. Lo que le llamamos palabras rimbombantes o palabras de domingo, también le llaman así. Por ejemplo, etimología. Ese término yo lo escuché hace varios años en la radio y yo dije, ¿qué significa? Me fui a mi trabajo, cuando llegué a mi trabajo, porque me iba de camino a mi trabajo, lo primero que hice fue buscar en el diccionario, se relacionaba con el estudio de las palabras, pero es un término que no debe ser utilizado porque yo no lo entendí. Yo soy bibliotecaria, la modestia aparte, en ese tiempo tenía una maestría, ahora tengo un doctorado, y no conocí el concepto porque eso me imagino que alguna persona que le guste leer ¿no? mucho, un profesor de español o algo así, pues tal vez lo entendería. Así que así mismo, pues tú no deberías utilizar términos rimbombantes, como le llamamos. No utilices palabras inventadas como, por ejemplo, decir manipuleo. La palabra correcta es manipulación. No utilices palabras extraídas de la jerga juvenil, como por ejemplo decir está cool, acicalao, filoteado, pichea. Recuerda que esto es un informe oral que es formal. Se supone que en los informes orales, informes escritos, en tu trabajo de investigación, tú vas a utilizar palabras correctas, no palabras pueblerinas, ni de la jerga juvenil. No utilices expresiones tipo mensaje de texto. Estas expresiones que utilizamos muchas veces para cortar las palabras, acrónimos como por ejemplo decir LOL, ese tipo de cosas, las podemos utilizar en Facebook, en WhatsApp, esas cosas, pero no en un informe escrito ni en un informe oral que es para un trabajo universitario. En cuanto a las preguntas y objeciones, te recomiendo ponerte en el lugar del público. Si el público te hace una pregunta, pues muestra empatía e interés en la pregunta y trata de contestarla.
Así que para eso te vas a preparar de la forma mejor posible para que puedas contestar las preguntas. Si hay alguna pregunta que no puedes contestar, pues tienes dos opciones. O te comprometes a buscar la respuesta para una próxima ocasión, eso es solamente lo que yo hago. O en el caso tuyo como estudiante, pues podrías recomendar, ¿verdad?, que la profesora o el profesor conteste la pregunta. Durante el informe oral, aclara cualquier punto que tú percibas que pueda convertirse en una inquietud futura. En ocasiones me ha pasado que un estudiante me hace una pregunta, pero en su pregunta yo veo que hay otra inquietud. Pues yo aprovecho y aclaro ambas. Y así evito una inquietud futura. Es bien importante prestar atención a las preguntas porque muchas veces esa pregunta que te hace una sola persona, puede ser que otras personas la tengan y no se hayan atrevido a hacer la pregunta o que no se hayan percatado. A mí me ha pasado como asistente en cualquier actividad que cuando una persona hace una pregunta, yo digo, mira, qué chévere, esa pregunta está buena, no se me había ocurrido. Otro detalle importante es no permitir ni promover discusiones. Si tú ves que en algún momento alguien hace una pregunta y se está fraguando una discusión, pues cortar con esa situación de manera polite. Si no conoces la respuesta, admite que conoces la respuesta. Si la pregunta no es clara, solicita que la persona te repita la pregunta. Eso es que me refiero cuando digo reformula la pregunta si no es clara. El 99% de las personas, cuando tú le dices que te haga la pregunta nuevamente, te la van a refrasear. Eso es como la costumbre del ser humano. Porque uno se da cuenta o percibe que la persona no entendió la pregunta. Reduce la extensión de la interrogación. Se te hacen una pregunta que es muy amplia, no es, a lo mejor tu tema es el tema tal y la persona se fue y te hizo una pregunta más amplia, pues tú le puedes decir, pues mira, sobre tu pregunta, el tema mío tiene que ver con tal y mi respuesta es la siguiente. Ahí tú estás reduciendo la extensión de la pregunta o de la interrogación. Y otra recomendación muy importante es observar la reacción del público cuando tú la respondes. Eso me ha pasado muchísimas veces que con la reacción del público ya tú sabes que si la persona le está contestando la pregunta. Si no te queda claro si la persona está satisfecha con la respuesta, pues le puedes preguntar, te contesté la pregunta y ahí la persona podría bueno, aclarar si no te la respondí, si no le respondiste bien, pues podría decirte, no, es que yo lo que quería decir era tal cosa, que también eso podría pasar. Por eso es importante que si la pregunta no es clara, le pidas a la persona que la reformule, porque a veces pasa que uno, en esa ansiedad de contestar, la persona te hace una pregunta y tú dices, yo creo que ya lo que quiso decir fue tal cosa, y le contestas y no necesariamente estás aclarando su duda. Recuerda, bien importante, que la duración del informe oral debe ser el tiempo que se te fue asignado, no más, a menos que haya sido una excepción de que el profesor quiso abundar en algún tema o los estudiantes hicieron muchas preguntas, que eso también puede pasar, que algún tema cause mucho furor y los estudiantes participen mucho. Pero en términos generales se debe respetar el tiempo asignado, ya que afecta a la administración efectiva del mismo. En otras palabras, podrías estar afectando el tiempo de los demás compañeros para presentar o el tiempo, el resto de la clase que el profesor quería utilizar para cubrir otro tema. Entonces llegamos al último tema que tiene que ver con el durante el informe oral, que es el uso del lenguaje no verbal correcto. Esto es bien importante. Se dice que el 93% de la efectividad de un informe oral, de un taller, de una clase, de una conferencia, descansa en el informe oral del conferenciante o del informante. O sea que yo puedo saber mucho de un tema, puedo dominarlo, pero si yo cuando di mi informe oral tenía una actitud incorrecta, vamos a decir una postura vaga, pues el público no lo va a recibir igual, así la persona muestra un lenguaje verbal correcto. Para eso lo que se recomienda es que en cuanto a la postura, que uses una postura adecuada. En el caso de los profesores, como estamos acostumbrados a dar clases, pues aunque uno esté súper cansado
uno saca una energía que ya tiene por la experiencia y no se nota, pero el estudiante debe descansar bien antes de su informe oral, el día antes o los días antes, para que no se muestre ese desgano o ese cansancio. No se debe comer pesado antes del informe, llegar una hora antes si posible para organizar el material, el área. Digo si posible porque hay ocasiones en que en el salón hay clase antes, pero en ese caso pues 10 minutitos antes. Si el informe oral es a distancia, pues no te vas a conectar un minuto antes del horario, ¿no? Tú tratas de conectarte unos 10 o 15 minutos antes. Yo personalmente cuando son webinars a profesionales me conecto media hora antes, porque ahí yo sé que como tengo una plataforma diferente que vamos a usar, para asegurarme que todo esté funcionando bien. Si es para estudiantes, pues me conecto como 5 minutos antes, porque en lo que yo prendo la computadora y abro Teams, etcétera, pues se van fácilmente ahí unos 5 o 10 minutos. Así que debería ser con tiempo suficiente. Ese es el caso mío que ya, pues, ya estoy acostumbrada al taller, pero la persona que está nuevo en esto, pues debe comenzar con bastante tiempo de anticipación. Revisa tu material y notas para que no te falte nada. Esto preferiblemente lo vas a hacer desde el día antes en tu casa, cuando el informe es presencial, y asegurarte que todo está en tu bulto, para que por la mañana no salgas a la prisa y se te quede algún material. No te recuestes de la pared, no le des la espalda a la audiencia, no te pares detrás de la audiencia, siempre al frente, no te pares frente a los visuales y no mires la pantalla detenidamente. ¿Se acuerdan lo que había dicho de no leer? Cuando lo expliqué anteriormente, que me decía no leer detenidamente. Pues aquí estamos diciendo no mires la pantalla detenidamente, sino que debes distribuir las miradas entre la pantalla y el público. Y cuando mires al público, distribuir la mirada entre las personas. O sea, no siempre mirar a la misma persona porque se va a sentir incómoda. Si te da nerviosismo, mirar a alguna persona específico, mirar a la gente a la cara. Hay personas que eso le da mucho nerviosismo. Una estrategia es mirar por encima de las personas. Comunícate con seguridad. Yo le dije que en el informe oral el propósito es informar, no es persuadir. Pero cuando hablamos de comunicarse con seguridad, aquí tengo que decirles que es que tienes que proyectarte como hacen los vendedores. Aunque no estás persuadiendo, pero es para efectos de la seguridad. Un buen vendedor se distingue porque tiene esa seguridad. No importa el producto que esté vendiendo, tiene que demostrar esa seguridad. Para que el público acepte lo que se explica, el presentador debe ser didáctico, convincente, claro, simple y directo. El público recibe más información por lo que observa en tu cara, tus manos y tus gestos que mediante las palabras. Así que por eso fue que dije que el 93% del éxito de un informe oral o de una conferencia, un taller, descansa en ese lenguaje no verbal del conferenciante o del informante. Establece conexión con la audiencia. Esto vas a hacer manteniendo contacto visual, que ya había mencionado un poco, con la audiencia, con toda, o sea, distribuir esa mirada entre el público. Y como les había mencionado, si causa nerviosismo mirar a la gente, pues mirar por encima de la gente, o sea, de las cabezas de las personas. Esta estrategia funciona muchísimo. A mí me pasó, yo estoy muy acostumbrada a clases, no me da nerviosismo, pero sí en una ocasión me pasó que me tocó pararme frente a un público donde había como 500 personas. De hecho, me ha pasado 2 veces ya. Y ahí sí me da nerviosismo. Entonces yo ahí recurro, me ha funcionado, a esa idea de mirar por encima de las personas. Ser natural y sonreír, porque eso le añade confianza, o sea, le transmite confianza al público. Los gestos. Usa gestos adecuados. Usa las manos y los brazos para hacer énfasis de forma moderada, sin emplear ademanes teatrales, pero de forma natural. Eso le añade un elemento de convicción a lo que estás diciendo.
Los gestos también lo puedes utilizar para observar la retroalimentación no verbal de las personas, de la audiencia. O sea, tú observas y pues si tú ves que el público se ve como aburrido, pues recurres a alguna estrategia para llamar su atención. No te quedes mirando hacia el piso o hacia el techo. Dijimos ahorita que debíamos mirar a las personas, distribuir esa mirada entre las personas, de vez en cuando mirar a la pantalla, porque ¿verdad? Tenemos que mirar también la pantalla, no nos vamos a saber esa presentación de memoria. Pero en ningún momento quedarte mirando ni a la pantalla, ni al piso, ni al techo. Es distribuir esas miradas entre la pantalla y el público. Y por último, los ruidos. Los ruidos deben evitarse. Hay algunos que son irremediables, especialmente cuando estamos a distancia desde nuestras casas, que pasa un carro, que pasa el camión X, lo que sea, pero dentro de lo posible evitarlo. Y aquí me estoy refiriendo a los ruidos que producimos nosotros mismos, como por ejemplo las prendas, las pulseras cuando meneamos la mano, el celular mío, porque eso yo lo controlo, así que yo debo ponerlo en silencio, y cualquier otro ruido que yo pueda evitar, como les había recomendado anteriormente, que hablemos con nuestros familiares para asegurarnos que nadie interrumpa cuando estamos a distancia. Aquí tenemos la lista de referencias, esta se la voy a compartir en la descripción del video en este canal. Has finalizado el video tutorial. Cualquier duda puedes escribirme en los comentarios en YouTube o enviarme un mensaje electrónico. Mi email es ivette.maldonado1@upr.edu.